¿Estamos más o menos? Arrancar. Bueno, la idea es un poco esta hacer una charla por el tema del sacao. En realidad es una reforma universitaria muy profunda. Ella va a explicar mucho mejor de qué se trata. Pero bueno, también porque realmente esto no se viene discutiendo en la facultad, no se sabe mucho del tema, no tenemos no recorre mucho la información, las autoridades no transitan toda la información que necesitamos saber para poder opinar y poder tener espacio para discutirlo. Obviamente menos que nada decidir al respecto, así que por eso también hicimos esta charla, para que empezar a informarnos, empezar a meternos, incluso para poder seguir esta discusión, porque no termina acá, esto sigue, es una política que se viene aplicando, pero seguramente va a profundizarse. Y la idea es que vamos a pasar también para discutir con los compañeros, quizás hacer más charlas, también nosotros en nuestras facultades, seguirla, organizarnos mejor para estar más preparados. Pero bueno, esto introductorio, después seguramente vamos a seguir intercambiando. La idea es que sea un ida y vuelta también, y que haya preguntas, que haya un poco de discusión y debate para que sacarnos las dudas, ¿no? También. Esto es la primera instancia, así que seguramente van a ver más. La idea es también grabarlo para que otros compañeros que no puedan venir también lo vean después. Así que bueno, eso, creo que ella es Carolina. Bueno, ella se puede contar un poco mejor quién es, pero nada, es docente de La Plata, así que tiene bastante experiencia con el tema. Yo quería charlar con ella y la verdad que es impecable todo la info que tiene, así que por eso te preguntan. Bueno, sí. Bueno, me voy a presentar. Soy Carolina Mamblona, soy docente en 2 facultades, en la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN, en Tandil, y en la Facultad de Trabajo Social de La Plata. Hablo desde una multiplicidad de lugares, integro una agrupación docente en La Plata, opositora al gremio, que se llama Clase Pública, integro la lista multicolor en la CONADU. Hace poquito tuvimos elecciones en la CONADU. Soy también parte de la corriente social y política de Marahunta. Pero por ahí el lugar desde el que yo hablo sobre este tema tiene más que ver con haber sido estudiante en los 90 y dar una pelea fuerte junto a un movimiento estudiantil muy grande en las calles a lo que se conoce como la Ley de Educación Superior, que es la reforma neoliberal en la Universidad Argentina, una reforma que pervive hasta la actualidad, que en aquel momento fue fruto de una lucha sistemática, masiva, persistente, enfrentando represiones, con los jubilados también. Era muy significativo que nosotros confluíamos todos los miércoles, hacíamos abrazos al Congreso, pero enormes, o sea, de multitudes, para impedir que los diputados y diputadas aprueben la Ley de Educación Superior, y confluíamos. Me acuerdo de una de las marchas más reprimidas en aquel momento en el gobierno de Menem, fue la marcha número 100 de los jubilados, reprimida con, ¿cómo se llaman? Los cuatriciclos tirándole así. O sea, quiero decir que a veces hay cosas que no son tan nuevas, que por ahí se repiten con nuevas lógicas, profundizando, ¿no? Pero que venimos de eso también, porque si no parece que nunca pasó nada, veníamos de una pseudo paz social y ahora remeten con todo. Nosotros ya tenemos en marcha una reforma neoliberal en la educación que se llama Ley de Educación Superior. Producto de esa lucha, nosotros en ese momento lo más fuerte que logramos es que la universidad no sea arancelada y no sea de ingreso restricto. Todo lo demás, que es que tenga un organismo que la evalúe desde arriba con los empresarios, que se llama CONIAU, no lo logramos bajar. Un montón de otras cosas perviven porque es la ley que el progresismo, que el kirchnerismo no se animó a cambiar, ¿no? Diciendo, la vamos a cambiar, la vamos a rebajar, y la sostuvieron. Y ahora estamos ante una nueva embestida muy complicada. Yo desde un poco todo lo que voy a decir lo pueden leer en una nota que se llama La Nueva Universidad Argentina de los Rectores, análisis de una reforma en consulta silenciosa y por capas que busca desestructurar a la universidad pública, que la sacamos en un dossier de descarga gratuita que es de Huellas del Sur. Ahí lo pueden bajar.
digo por si quieren volver a alguna cosa, pero ¿qué sucede? Todo lo que vamos a hablar, SACAO, un montón de siglas, Nueva Universidad Argentina, lo aprueba per sí el ministro de Educación, último que tuvimos, porque luego no tenemos más ministerio, en noviembre del 23. Y eso lo venían cocinando con las y los rectores, el CIN, el Consejo de Rectores de Universidades Públicas, pero también con el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, que se llama CRUP, el CIN y la CRUP venían cocinando esto, y en noviembre del 23, cuando ya saben el peronismo que perdió las elecciones, aprueba una serie de, no son decretos, sino son resoluciones, ahora las vamos a ir viendo, una serie de resolución, apreté cualquier cosa, ahí va, no se ve nada. Pero no importa, si quieren ajustar un poquito mientras. Aprueba una serie de resoluciones que desde nuestro punto de vista es una avanzada neoliberal sobre la educación. Entonces es complicado porque no es una reforma de Milei, ¿me siguen? Es una reforma del peronismo. Y Milei, el gobierno de Milei, que degradó el Ministerio de Educación a Secretaría en el marco del Ministerio de Capital Humano de Petovelo, ahora somos una Secretaría de Educación, y la universidad se organiza en una subsecretaría de Educación de Política Universitaria, el gobierno, digamos, a la mano de la ministra Petovelo, Alejandro Álvarez, secretario de Educación, y ¿cómo se llama el otro? El de Política Universitaria, bueno, ahora me va a salir. De la mano de ellos abraza esta reforma, pero la reforma la aprobó el peronismo, eso hay que decirlo, porque por eso es tan complicada, por eso no lo salieron a expandir ni a publicitar, y ahora los rectores, las rectoras, las autoridades lo trabajan como un hecho. Fue una táctica muy pensada, porque en los 90, como Menem larga, reforma en salud, reforma en el Estado, reestructuración productiva, más o menos, reforma laboral ahora, larga todas las reformas, la reforma educativa fue muy resistida, tanto por los docentes de los niveles primario, secundario y demás, que tenían el emblema de la carpa blanca, la lucha docente, y los universitarios, sobre todo con el movimiento estudiantil a la cabeza, contra la LES. Entonces, para no llamar la atención, ahora hacen una cosa como eso, sin debatir, silenciosa, la van largando como si fueran todas cosas distintas, y estamos ante una reforma estructural, silenciosa y por capas, que va a cambiar la universidad tal cual la conocemos. Ahora vamos a ir al SACAO, que nosotros decimos que es como un corazón de la reforma, ¿no? Es recontra importante. Alejandro Álvarez, perdón, es el secretario, ahí me acordé, es el secretario de Política Universitaria, y Torrendel es el secretario de Educación. Todo eso ahora queda en el marco de la ministra Petovelo, ¿no? La que persigue a las organizaciones sociales, la que es profesora de yoga, etcétera, ¿no? Así estamos. Pero miren qué loco que un gobierno, no es tan loco, pero digo, acá se ve con tanta claridad, en otros temas a veces es más difícil de desentrañar. Un gobierno hace lo que él hace, los deberes para un gobierno ultra ajustador, ultra derechista, ultra represor. Lo hizo el gobierno anterior. Por eso, en general, se mantienen bastante en silencio el peronismo frente a este tema. Pero también hay que decir algo que todavía es una pequeña ventaja, cada vez más chiquita, y que es que la mayoría de los docentes, como la mayoría de los estudiantes, no participaron de esta reforma. Con lo cual se están enterando ahora, este año fue un año de ingresar al debate ya cocinado, ya aprobado, están ingresando, entonces también hay gente que se siente un poco estafada, que se siente ninguneada, que se siente... ahora vamos a ver que uno de los fundamentos es como darle todo el poder a los estudiantes, y en general cuando hacemos charlas nos dicen, ¿y dónde estuvieron los estudiantes discutiendo esto? No estuvieron en ningún lado. Todo esto parte de un diagnóstico que el Ministerio hace en 2021, un diagnóstico muy largo,
que un poco llegan a las conclusiones de que las carreras tienen una proyección ideal, ¿no? Una dice, las de ustedes, ¿cuántos años dice el plan de estudio? 5 años. 4, 5, 6. Y que tienen en general todas una duración real muy por encima de eso. Estamos hablando de 8, 9, 10 años, ¿no? Eso sin duda es un problema. Cuando los tipos hacen el informe, ellos dicen que la juventud se ve atravesada por la precarización laboral y hablan de números y hablan de que la precarización laboral es un problema. Y entonces uno podría pensar, bueno, dado que no van a atacar las condiciones de trabajo, por lo menos podrían decir una política de bienestar estudiantil amplia, que las becas sean becas robustas, con buen financiamiento para que un estudiante pueda tener la posibilidad de no laburar o de laburar menos y de sostenerse en la universidad. Si uno atacaría aunque sea eso, lo real es que nosotros queremos que cambien las condiciones de vida y de trabajo. Pero si no cambiasen las condiciones de vida y de trabajo estructuralmente, por lo menos la política de bienestar estudiantil, que es una porquería, que tiene todos programas focalizados, que es una caja negra de la franja morada, de las agrupaciones, de los partidos patronales, si eso cambiaría, también habría la beca Progresar, o sea, una beca que ¿cuánto está? Menos de 40.000 pesos. ¿Qué incentivo le da a un estudiante si no puede ni vivir una semana con esa guita? O si hubieran sistemas de albergues, de incentivo a pensar otro tipo, no sé, de alquileres que tengan otros montos que los del mercado inmobiliario salvaje y especulador, no sé, 1000 cosas que se podrían hacer si lo que se busca atacar es todo lo que le cuesta a un estudiante sostenerse en una carrera y que se llegue un poco, el fundamento es ese, que haya una duración más acorde a lo que la carrera estipula. Claro, y después lo que implementan entonces es todo un sistema que se llama la Nueva Universidad Argentina. ¿La escucharon hablar? ¿Sí? ¿No? Bueno, todo esto se llama Nueva Universidad Argentina. Cuando uno le dice, bueno, vamos a discutir SACAU, uno tiene que responder, sí, discutimos SACAU, que es un punto de la Nueva Universidad Argentina. Vamos a discutir virtualización, que es otro de los ejes. Bueno, vamos a discutir virtualización porque es un punto de la Nueva Universidad Argentina. Vamos a discutir tecnicaturas, títulos intermedios. Vamos a discutir eso porque es un punto de la Nueva Universidad Argentina. Yo no lo voy a hacer tan largo, pero la Nueva Universidad Argentina, ellos lo estructuran, y eso per sí fue, a partir de ahí conocimos la reforma, que eran los 7 puntos de la Nueva Universidad Argentina. Resulta que si uno mira los otros sistemas educativos, la reforma que se está llevando a cabo en secundario se llama la Nueva Secundaria Argentina y tiene muchos puntos de mucha articulación con esto, ¿no? Solo que en el secundario ataca áreas de conocimiento, las elimina, ataca la ESI, ataca la participación política, tratando de que sea una participación política orientada y digitada. Todo eso se llama Nueva Secundaria Argentina y esta es la Nueva Universidad Argentina, ¿no? Así lo han presentado. Los puntos entonces es pensar las modalidades de enseñanza y aprendizaje, desplegando una formación mediada por la tecnología. La pandemia fue también un gran vector para que esto lo puedan llevar a cabo, ¿no? Acá lo leo mejor, si no veo nada. Bien, junto con esto, analizar las horas que invierten los estudiantes en cursar, estudiar y realizar trabajos. Entonces, como para achicar esta brecha entre la duración teórica de la carrera y la duración real, se incorpora lo que después ahora vamos a ver como el SACAU, que con otra orientación político-ideológica no está mal contar esas horas, no es un problema en sí mismo. Acá es un problema a dónde llega, ¿no? Ellos que dicen, hay que contar las horas de interacción docente-estudiante, que es más o menos como se organizan hoy las carreras, y los planes de estudio están todos orientados en la interacción docente-estudiante.
una materia tiene un teórico, tiene un práctico, tiene un taller, bueno, no sé las de ustedes, que son más o menos tienen esa lógica, ¿no? Algunas son cuatrimestrales, las troncales suelen ser anuales, tenemos esa lógica. Y cuando hablamos de horas, esas horas son las que reconocen el trabajo de interacción docente-estudiante. Lo que incorpora esta reforma es reconocer el trabajo que le lleva al estudiante cursar. Y está bueno eso. Ahora, vamos a ver que en la resultante va para otro lado, no va para decir, bueno, entonces, como le lleva tantas horas, hagamos... Bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Después, identificar los trayectos formativos diversos, y acá buscan algo que es ampliar las certificaciones intermedias y tecnicaturas. No sé si ustedes ya tienen títulos intermedios en las carreras. Sí. Tírenme algún ejemplo. En audiovisuales son asistente de y tu orientación. Bien. ¿Otro? La actuación es actor, o sea, antes de la licenciatura sería lo que antes era de la Escuela Nacional de Arte Dramático, que era unos 3 años. Ahora te recibís ahí. Bueno, en el área de ¿ustedes creen que con esos títulos intermedios sirven como para salir a laburar rápidamente? No. Ni la licenciatura. Menos en arte. Bueno, claro. Yo vengo más de sociales y también pasa lo mismo, ¿no? Hay tecnicaturas intermedias, no sé, entre ser sociólogo y en el medio ser técnico en estadísticas, técnico en no sé cuánto áreas del Estado, hay una tecnicatura en una universidad del conurbano. Entonces, nosotros un poco decimos que amplificar las tecnicaturas y la certificación de trayectos, que son dos cosas distintas, ahora vamos a ver cada una, un poco es ser funcional al mercado laboral, porque el mercado laboral requiere personas menos formadas para intensificar la explotación sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas. No requiere un tipo que vaya ultraformado a discutirle, sino para desplegar las tareas más polivalentes se necesitan más técnicos. Esa es una explicación que uno puede decir, es una explicación ideológica que hacemos los que estamos a la izquierda, puede ser. Pero hay otra razón que es la de ellos. Hay guita del Banco Mundial, hay financiamiento del Banco Mundial, que lo que miden esos financiamientos es cuántos egresan de tu universidad y que pone a competir universidades que tienen mejores performance, tasas de egresos por sobre otras. Y entonces, esos financiamientos, si vos antes tenías la tasa de egreso en Argentina en ese documento de diagnóstico, indica que estamos en un 30%. Eso significa que de 100 estudiantes que se anotan en una carrera egresan 30 en tiempo y forma. El resto ingresa en esos promedios, eso ya es según la carrera, no hay un promedio nacional. Hay según la carrera. Los estudiantes de trabajo social tardan 7 años y medio, pero en la Universidad de Luján tardan 10 porque hacer la tesis tal cosa. Pero bueno, eso es cada universidad va a tener su promedio. Una pequeña pregunta. ¿Eso sería también como la competición entre una universidad privada y una universidad pública? Porque la universidad privada por ahí como que te da quizás más herramientas y tiene más contacto, digamos, en ciertos rubros, pensando como, no sé, nuestras carreras que son más artísticas, no sé, una universidad privada por ahí, si uno entra, te da como al terminar la licenciatura o lo que fuese, como un campo ya laboral predeterminado y estás lista para ir a trabajar, no sé, en una hiper mega diseñadora gráfica, en una hiper mega, no sé, traductora visual, entonces se genera pensando como en la competencia que tú decías. Sí, eso. Las carreras, como que, o sea, cortar las carreras, como que tiene esa función de competencia dentro de
Sí, pero antes de, o sea, la tendencia general siempre es la mercantilización. La mercantilización dentro de lo público y la mercantilización en general. Eso es una tendencia general. Ahora, Pero acá... cada uno por separado, no es que creo que lo que entendí era que la comparación era con el público y con el privado. O sea, es uno por un lado, otro por el otro. No, acá primero miremoslo en el efecto de la universidad pública y después pensemos el debate público-privado, porque si no mezclamos todo. En la universidad pública pasarían dos cosas. Yo hago más títulos intermedios, cortos, aumento mi tasa de egreso, recibo financiamiento porque cambio la performance de la tasa de egreso. Ese es un objetivo. Dos, hago carreras menos filosóficas, menos de fundamentos filosos y más técnicas, y salir al mercado laboral flexible, precario, no importa, tecnicatura. Y lo tercero es, el estudiante, el movimiento estudiantil o el conjunto del estudiantado va viviendo una segmentación. El que se va a quedar con el título intermedio porque no tiene un mango y no puede seguir, el que le pone y sigue a la licenciatura, y la licenciatura no le va a alcanzar para competir con la universidad privada, y ahí vienen los posgrados pagos, la necesidad de hacer posgrados pagos, tener formaciones más básicas, más generales, más simplificadas, no sé, por decirlo de algún modo, para que después una élite, una parte tenga que ir al posgrado pago. Y eso ya es dentro de la misma universidad pública, el negocio. ¿Se entienden? No es que estamos ahí. ¿Se entendió un poco? Sí. Bueno, sigo con los otros puntos. El trayecto formativo es algo que quiso hacer Macri y que no se pudo hacer, no salió, no hubo consenso. Por una cosa es el título intermedio. Yo me anoto en licenciatura en música y tengo una tecnicatura de sonido en el medio. Me anoto en licenciatura en sociología y tengo una tecnicatura en datos estadísticos. Bueno, así cada carrera tiene más. La orientación del Banco Mundial es que Argentina tiene poca tecnicatura y que hay que aumentar esa cuestión en todas las carreras. Y que la tasa de egreso es del 30% en un sistema público de 60 y algo, creo que son 62 universidades nacionales que movemos 2,5 millones de estudiantes. De lo público. Yo hablo todo de lo público. Después vemos por qué hay costados donde se beneficia a lo privado, pero vamos a ir a lo público, que es donde nosotros estamos, me parece, para entender. Y el trayecto formativo es otra cosa. Lo que hizo hacer el macrismo pero ahora esto ya lo hacen. Hice 2 años de algo. Bueno, te doy un certificado de reconocimiento. No sos el técnico de la tecnicatura ni sos el licenciado. ¿Qué sos? Nada. Pero te doy un papel, un certificado que diga cursó 2 años. Y eso también es medio una engaña pichanga, porque para el mercado laboral no sé si está claro que eso va a significar ni un cambio, ni una categorización, ni un mejoramiento en algo, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que quieren, es mejorar la performance de egreso. Y lo otro es, el cuarto es un punto muy importante de la nueva Universidad Argentina, que es algo que quiso hacer la ley, igual me paran, yo voy por ahí, que es la internacionalización de la currícula. El sistema de créditos, el SACAU, se implementa porque eso permitiría hacer de un sistema mundial, sobre todo mirando Europa, un sistema compatible entre carreras afines de cualquier lado del mundo. Esta es la reforma, en su momento conocida, la pueden estudiar, reforma Bolonia, que es de donde salieron inspiradas todas las reformas neoliberales para la educación. Vuelvan a mirar Bolonia, es de los 90. 2 cositas hay ahí en los 90. El consenso de Washington, que eran una serie de puntos que el Banco Mundial indicaba como las reformas que se tenían que hacer, que es la laboral, o sea, reestructuración productiva, la reforma previsional,
la reforma impositiva, la reforma en salud, la reforma en educación. Nosotros decimos son todas contrarreformas porque vienen a achicar y vienen a Sacar derecho. descolectivizar lo que teníamos ganado. Y esta es como una parte más de todo eso, ¿sí? La internacionalización es esto, es entonces, mira en Europa las carreras duran 4 años, se llaman, nunca me sale el nombre, si es bachelor, es el nombre, bachiller, traducción es bachiller. Son carreras de 4 años, miren España, miren Reino Unido, todas. Son 4 años y después todo el mundo se paga, ya se paga la carrera de grado, se paga el posgrado, pero en Europa lo profesionalizante, lo que te da la imposibilidad de inserción laboral es el posgrado, no es el bachiller. Y acá se ven en un problema porque tenemos un sistema que llega a 2,5 millones de estudiantes, 62 universidades nacionales. ¿Y cómo hacen ese cambio? Es muy drástico. Acá tenemos todo el sistema de licenciaturas que es profesionalizante. No tenemos que esperar el posgrado para que nos contraten. En Europa esperás el posgrado para que te habiliten a un abogado, tomarlo en el sistema, porque el bachiller termina siendo algo muy general, ¿sí? Entonces ellos se inspiran en Europa. ¿Y qué dicen? Y qué lindo que los estudiantes de Argentina viajen por el mundo, como viajan, como si viajaran todo el mundo, y se hagan un semestre en otro lado y que al volver no tengan problemas para acreditar ese semestre. Por eso tenemos que pasar a un sistema de créditos, que en vez de materias sean créditos, que es un poco lo que el SACAU propone. Y lo otro que dicen es, en verdad lo que viene sucediendo hasta ahora, no sé la experiencia de ustedes, a mí me pasa en mis años de docente, yo he recibido bocha de estudiantes europeos que vienen acá, pero muy poquitites, alumnos nuestros han podido salir, es al revés. Entonces, yo por ejemplo en La Plata vine en materia de 5º año, era una joda porque venían muchos pibes de Europa de 2º año. Y hacían la materia de 5º, una troncal de 5º, y no entendían una. Pero bueno, es más, ponele que no importa, porque también nosotros entendemos que los intercambios sirven, que sirve conocer otra realidad, otra universidad, sirve en otros aspectos, ¿no? Pero bueno, quiero decir, ese estudiante que está en 2º, 3º en Europa y viene una de troncal de 5º, está en una lógica, no sé, medio de, a ver qué caso de esto, ¿no? Tipo, compro esta otra, me atrae aquella, medio rara. Y al revés, los estudiantes de Latinoamérica han ido muy poco a otras cosas. Y ahora esa internacionalización que nos quieren vender se hace virtual. Digo porque también cuando discutan con sus profes, con los directivos, les van a decir, no, pero todo esto lo hacemos porque esa internacionalización de la currícula los beneficia a ustedes para viajar. Ojalá. Pero la gente viaja y estando ya cursa virtual o No. cursa desde acá. Ahora, antes te daban alguna beca para que algún estudiante pueda viajar. Ahora esas becas son virtuales. Vos tenés que acceder a la beca y a la vez la beca va a ser virtual desde tu casa. Hay muy poquitas que van a ser presenciales. En la UNA no, o sea, tenés que tener un promedio alto y no te cubre nada, o sea, solamente te cubre que vos no pagás a la institución a la que vas. Tu estadía y... ¿Te pagaban un pasaje de avión en un momento? ¿No? Nada, ni pasaje, ni estadía, ni nada, ni comida, ni nada. Ah, Nada. La posibilidad de ir, que te reciban en la universidad. O sea, puedes entrar en edificio. a lo que voy, no discutamos los intercambios porque yo parto de que están buenísimos siempre. Lo que está en discusión es que es una mentira, es como fundamento, ¿no? No es la baja el nivel, o sea, de nuestra universidad. Exactamente. Nosotros estamos en un nivel quizás más alto que el de Europa y nos reordena para que beneficie a los europeos. Tiene un carácter, ¿no? Yo no lo escribí ahí en la nota, pero muy eurocentrista también. ¿Por qué tendríamos que mirar la Universidad Europea? ¿Por qué no miramos la Universidad Latinoamericana, reformista, nuestra propia tradición, que es muy rica? Bueno, estamos mirando Europa. Estamos recién en el primer punto.
avanzar hacia la certificación de calidad de las carreras que no implican riesgo público. Esto es un temazo. No sé si habrán escuchado hablar que en la Ley de Educación Superior había un artículo que fue muy polémico, muy resistido, que es el 43, que era aquellas carreras que se declaraban de interés público, significaba que se ordenaban sus incumbencias para que nadie se las robe, ese era un argumento, y declararse de interés público significa que presentan con su accionar un beneficio para la comunidad o un riesgo público para terceros. Una cosa muy amplia que muchas carreras, no sé, medicina es el emblema, pero ya ahí adentro está arquitectura, está veterinaria y están un montón. El 43 fue una manera de implementar lo que la ley no pudo hacer para todos, y en todo esto que ahora estamos discutiendo, ya el 43 lo tenía, que es estandarización de las carreras que entraban en ese artículo declarándose de interés público, y además recibían financiamiento extra. Y además las evaluaba la CONIAU todo el tiempo. Todo el resto que no quisimos ser sometidos a la evaluación de la CONIAU y que no fuimos por el camino de declararnos de interés público, quedamos atadas al otro artículo de la LES, que es el 42. Entonces el argumento de toda esta gente es, bueno, para todo el 42 hay que hacer una reforma porque no entraron en el 43. No sé si me entienden. Y eso le llaman una certificación de calidad, y que es, además de la CONIAU, Comisión Nacional de Evaluación Universitaria, que es lo que nos metió la ley. Fíjense, a ustedes les puede parecer re loco, pero una ley que arma un organismo evaluador por encima de la propia universidad y que en ese sillón pone a los empresarios. Ese fue el debate de los 90. Y la CONIAU existe. Es la CONIAU la que mira la relación mercado laboral, programas de estudio. Y ahora a todos esos sistemas CONIAU que tenemos le meten un sistemita de evaluación de cada universidad, que se llama Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad, SIAC. Ahora lo van a ver en otra placa, pero entonces es muy loco. Esto produjo los 90. Vieron que la universidad se organiza en docencia, extensión e investigación. Y podríamos decir, y esta es otra área que se llama evaluación, autoevaluación o evaluación de alguien sobre lo que hacemos. Cada una de estas cosas, el neoliberalismo produjo una segmentación. La enseñanza es lo más despreciado, por eso los docentes tenemos más del 50% del salario por debajo de lo que deberíamos cobrar y no pasa nada. La investigación es lo más incentivado, pero también produciendo una elitización. Nos pagan 2 mangos por investigar y cuando querés investigar más en serio tenés que salir a competir con otro equipo de investigación y no va a haber financiamiento para tantos equipos de la universidad, va a haber financiamiento para uno. Entonces, y no todas son financiadas. Entonces la investigación elitizada hacia su interior, y el otro, depreciada históricamente, es la extensión universitaria. Pero miren qué loco, ¿cómo el presupuesto tiene que ser uno? ¿Cómo va a ser una cosa la docencia, otra cosa la investigación y otra cosa la extensión, como si fuéramos 3 compartimentos estancos? Y la evaluación fue el cuarto componente que se dislocó en los 90, y hay un pedagogo de la Universidad de La Plata que dice, fue la manera de panoptizar a la universidad, hacer un panóptico propio, que es la CONIAU, o ahora los SIAC, estos que están evaluando. Pero ¿cómo? Es otra cosa dentro de una cosa que no mide docencia, extensión e investigación, sino que cada área tiene su sobrevivencia, y se depreció la docencia, que es el corazón de la universidad. ¿Se entiende? Los docentes mal pagados, buscando todo el tiempo cómo financiamos con la investigación, y si me queda tiempo hago extensión. Entonces, uno de los puntos es fortalecer los vínculos entre la universidad y la sociedad incorporando la extensión. Yo soy muy crítica de esto porque yo quiero que el financiamiento sea uno y que sea reordenado de una lógica equitativa. ¿Qué pasó?
dentro de las estructuras de poder de la universidad. Vieron que así Franja maneja bienestar, en algún momento otros sectores manejaron la extensión o los voluntariados. Lo mismo, quieren curricularizar la extensión, pero en verdad lo que están pidiendo es financiamiento para la caja de extensión propia. Y de ahí salieron, no sé si lo implementaron acá, una cosa que se llama prácticas socioeducativas. ¿Las tienen metidas? Si no las tienen, van a ver que van a venir con toda la promesa, hay que devolverle a la comunidad lo que la... Son como pasantías gratuitas, digamos, de vos... No, más prácticas de sensibilización. Y digo pasantía en el sentido de que formás parte del aparato después de la franja o del peronismo, o sea, que manejen justamente esta secretaría. Puede ser, sí, puede ser. O sea, no tienen el formato de pasantía laboral, claro, que fue más lo que en los 90 también peleamos mucho, sino que se llaman prácticas socioeducativas para que ellas dicen, bueno, que un médico no se entere que existe la pobreza cuando va a ir a un hospital, entonces, ¿dónde va a ir? A un comedor, que eso está recontradigitado, va a ir a un comedor de tal movimiento social. Sí, claro. Y le llaman prácticas socioeducativas que terminan siendo, al ser curricularizables, unas horas más que ustedes tienen que completar y terminan, por ahí está buena porque después las disputamos desde el sentido crítico, pero ¿qué sucede? Como todo lo que disputamos cuando perdemos, va a haber 150 de las otras y 5 críticas, ¿no? Digo, todo puede ser disputable después, pero no vamos a disputar en condiciones de igualdad. Capaz que le metemos 5 proyectos críticos contra 40 institucionales. Bueno, y el último, y ya pasamos al SACAU, es la internacionalización de la investigación. Esto nos concierne más a los docentes, pero es también cómo vamos a ser evaluados como docentes. Y ahí dicen, bueno, tenemos en Argentina un sistema dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es el CONICET, formando investigadores de alta calificación. Algunos son docentes en la universidad. Igual levantaban las manos, perdón. Sí, no quería atrasar mucho, pero quiero entender a qué nos referimos cuando hablamos de extensión universitaria. Es una de las 3 funciones de la universidad, se remonta a sus orígenes a inicios del siglo XX, tuvo que ver con un núcleo de la reforma universitaria, que era la Unidad Obrero Estudiantil, y era como la universidad, que siempre fue elitista, no entró la clase obrera, sobre todo además porque no era gratis, hasta el gobierno de Perón, eso también es hay que decirlo, era una universidad elitista. La extensión universitaria nace como la posibilidad de devolver a la comunidad, al movimiento obrero, varias cosas, aspectos culturales, entonces, no sé, orquestas, un montón de cosas, actividades teatrales y demás, adquieren el formato de extensión, o cursos para obreros. Eso era un poco el debate a inicios del siglo XX, cuando el movimiento obrero estaba por fuera. Después eso tiende a cambiarse hacia los 70 recién. El gobierno peronista la declara laica, pero también el gobierno peronista favorece la creación de universidades privadas católicas. Y recién en los 70 se masifica la universidad en la participación, sobre todo también de mujeres, que tendencialmente estábamos fuera de diversas áreas de conocimiento, y se masifica en un sector, en una perspectiva de clase más colocada en la universidad. Entonces la extensión nació como ese vínculo de pensar que la universidad es una cosa y el afuera es otro. Después hay distintas perspectivas para entender la extensión. Algunos que pensamos que no puedo tener solo un rol comunicador hacia los sectores, hacia la clase trabajadora. Investigo sin vos, investigo sobre vos y después te lo comunico. Bueno, ese es todo un debate histórico de la extensión, y siempre que miremos la extensión va a estar tamizada por esos debates. O sea, el adentro y el afuera, quién produce conocimiento, las formas extractivistas de conocimiento que la universidad tiene muy naturalizada. Bueno, todo un debate en sí mismo. ¿Se captó algo? Sí.
Entonces ahora lo que buscan más bien es estandarizar, pero en esta lógica es una caja, desde mi punto de vista, esto no me hago cargo yo, no lo dicen en ningún lado, no es, bueno, valoricemos todas aquellas experiencias populares que tiene la universidad, sino es prácticas socioeducativas, es esquemático, es una fuente de financiamiento al interior de la universidad que está fragmentada, no que se mira desde una perspectiva de totalidad, docencia, extensión, investigación, y la evaluación, el panóptico propio, ¿se entiende la lógica? Puede ser que, o sea, como que entiendo lo que vos decís, que el SIN y más el conjunto que plantea esta reforma no es tanto, o sea, no por los mismos informes, las cosas que se hagan hacia afuera, no parece que estén buscando realmente una reforma universitaria, sino justificar su existencia para que le pasen plata, digamos, o sea, justificar el presupuesto. Exactamente, es la lógica del financiamiento. El neoliberalismo hizo esto escuchaban hablar de focalización. Focalizar es que una política no sea universal, que es la de bienestar es bien focalizada. Si accedo a la beca de apuntes, no accedo a la beca de ayuda económica. Si accedo a la beca de ayuda económica, no accedo a la de transporte. Bueno, eso es focalizar y es poner requisitos, condicionar, son fondos de financiamiento condicionados, no son para todos. Y nosotros defendemos históricamente eso, que en la universidad, como el sistema de salud, que como el sistema educativo, no haya condicionamientos. Y esta reforma de los 7 puntos, porque parece todo atractivo, vamos a financiar la extensión, no, van a financiar una lógica fragmentada que concibe a la extensión como una caja en su disputa. ¿Me siguen? Pues son todos mitos lo que dicen. Y no la quiero hacer larga, pero cuando dice internacional, el anterior, que es el de la investigación, ellos se dieron cuenta que formaron a un investigador del CONICET que muchas veces a su vez está o no está vinculado a la universidad, y que el investigador universitario les quedó un poco rezagado. Entonces, ¿cómo lo evalúa el investigador universitario? Con los parámetros europeos. Tiene que escribir un paper anual en una revista con referatos, con evaluación de las más estandarizadas. Si no hace eso, si a la tercera vez que no hizo eso, tal cosa. Y eso pagándonos 2 mangos. O sea, es muy loco todo eso, ¿no? No es que, pero todo suena atractivo. Ahí. Acá están las resoluciones para que vean lo que hizo PERSIC antes de irse. Resolución 2597, 15 de noviembre del 23. A ver si están ordenadas, porque las tenía medio desordenadas, sí. Sí, 15 de noviembre, 21 de noviembre, y la anterior tendría que ser primera. El reglamento de la educación a distancia es del 30 de octubre del 23. Ese es el primero, que es el último. Y después, 15 de noviembre del 23, el Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad. El SIAC es el coñabo en chiquito, para entenderlo en nuestra cabeza. El SACAU, 21 de noviembre del 23, y que ahora, en el gobierno de esta gente, de los ultraliberales, sacan una resolución el 15 de abril del 25, retomando el SACAU con creces, hicieron algunas modificaciones, que es la 556 del 25. Cuando dice acuerdo plenario Q, y ahí respondo un poco a la pregunta de la compañera, es un acuerdo plenario entre el SIN y el CRUP, que son las rectores de universidades privadas. Entonces uno también tiene que desconfiar. ¿Por qué todo esto lo hacen en conjunto, no? ¿Qué tienen en común? ¿Los 7 puntos están sintetizados en alguno de esos documentos? Sí. ¿O en el conjunto de esos documentos? No. Pueden buscar notas cortitas que habla de los 7 puntos, si aparecen, son estos que yo estoy transmitiendo. Son el final del documento diagnóstico que hacen entre el 21 y el 20. Finalizan diciendo, bueno, para responder a estos problemas, que es la larga duración de las carreras, hagamos todo esto. Esas resoluciones que vos decías son del Poder Ejecutivo. No, son del Ministerio de Educación de la Nación, de PERSIC. Y hoy son refrendadas en el Ministerio de Petovelo con Torrendel y Álvarez. Bien.
No, por eso esa era una arista que yo pensé que íbamos a tener la posibilidad de pelear, lo discutíamos en algunos gremios docentes. Che, toda esta reforma estructural ataca a la autonomía universitaria, porque nos está diciendo cómo tenemos que ser de ahora en más todas las carreras del país y hay autonomía, la universidad es autónoma, cada universidad tiene su estatuto. Claro, no prendió eso. La rectora decía que tranquilos, que esto igual no nos lo pueden imponer porque nosotros somos autónomos, yo qué sé. Claro. Ahora sí, ya tiene fuerza de ley. Son reglamentos para las universidades, están por encima de los estatutos. Se supone que si los estatutos tendrían puntos de incompatibilidad con esto, hay que reformar los estatutos porque esto es letra más abarcadora. Ya, por eso están reformando el estatuto de la UNA. Están reformando el estatuto de la UNA. De hecho, en el estatuto de la UNA, ahora plantearon esta cuestión de las prácticas educativas. Socioeducativas. Sí, pero entiendo en el sentido de considerar válido como horas de estudio cosas que no necesariamente suceden dentro de las aulas. Eso es lo que dice el reglamento. Claro, vamos ahí. ¿Por qué? Porque vieron que yo les decía, hasta ahora tenemos planes de estudios centrados en la interacción docente-estudiante, ordenados por programas organizados por docentes. Lo podríamos discutir, ¿no? Podríamos decir todo el poder a la asamblea, pero no sería esto. Y ellos ahora pasan a el sistema de créditos. Es decir, ahora la organización de un plan de estudios no la da eso que tenemos hasta ahora, horas cátedras organizadas por programas docentes, sino el CRE. Y el CRE es la unidad de referencia, es el crédito de referencia del estudiante. Se llama crédito. Esto ya existe en el sistema de posgrado. Es decir, vos te anotás en un posgrado y te dice, este posgrado te vale 200 créditos. Está organizado en tantas asignaturas y cada asignatura vale 30, 20, 15. Es medio lo mismo. Uno puede decir, claro, sos reperseguida, esto es inocuo. Es un cambio que es como nos lo están vendiendo, es un cambio de estructura. En vez de hablar de horas docentes por cátedra, ahora hablamos de CRE. Yo creo, estoy convencida, ojalá que nos encontremos dentro de unos años a ver qué pasó, que están haciendo este cambio estructural para que el CRE después sea la estructura que permita privatizar a la universidad, es decir, pagar arancel. Un paso anterior. Es un paso anterior. ¿Por qué no se llama unidad de trabajo estudiantil? Se llama CRE, CRE es crédito. O sea, es la idea del crédito, ¿no? Y es un poco, si historizamos los sistemas europeos y cómo se implementaron en Latinoamérica, primero los vendieron como un cambio estructural de horas y después eso se pasa a pagar. Vos digo yo, ¿no? Es una hipótesis que tenemos. Vos podés hacer el CRE gratis una vez, pero si desaprobaste la materia, el segundo lo vas a... Sí, Entre Ríos es de ahora. Es de ahora. Que todas las la carreras ley se pasaron. Todavía no la promulgan en ese interín. No importa la ley. Entre Ríos se pasó al sistema SACAU, todas las licenciaturas se acortaron a 4 años, todas tienen títulos en el medio y responde ahí a tu pregunta. ¿Y qué? ¿Cuánto se puede hacer en una y en otra? Y entonces te dicen, no, dejamos 15 créditos para que el estudiante lo haga libre. Pero y ahí no estás resolviendo la internacionalización ni la coordinación interna. Entonces, lo de la coordinación interna, desde mi punto de vista, es que no está saldado todavía cómo lo van a implementar. Porque si vos sos estudiante de la UNA, no sé dónde hay arte en otro, bueno, en La Plata, y podés hacer un poco acá y un poco en La Plata, después no sos ni de La Plata ni sos de la UNA, entonces se van a tender a tironear por ese estudiante. Entonces la idea del crédito tendería a mantener la estructura rígida en vez de 5 años, 4 años, y a tener algún pool de créditos, 4, un grupito de créditos que vos los hagas libres. Pero a mí me suena que todavía no pudieron hacer el otro avance, porque el otro avance entra en competencia todo con todo. Entonces, en el límite, el otro avance
yo, no sé, formar un matemático me sale re caro en la universidad privada, le tomo los créditos de lo que hizo en la universidad privada, en la universidad pública, que lo financie la universidad pública y yo en la privada lo termino de formar. Podría pasar eso tranquilamente o al revés. Lo que tiene que ver, o sea, toda la conversación me deja como un poco la idea general de esta estandarización de conocimiento a nivel internacional. Quizás estoy flasheando, pero esto de, no sé, un europeo tranquilamente puede contratarnos a nosotros por 2 mangos. Cuando nos formamos nos costaba muchísimo formarnos, pero no le van a pagar justamente a alguien que se formó en una privada allá, porque pueden agarrar y contratar un sudaca para que le haga un laburo por 2 mangos allá. Y hoy es peor, me lo decían unos docentes, me decía un docente del Córdoba de psicología. Yo hace años, que todos los años me iba a un posgrado a España y me pagaban la estadía, el curso, todo. Dice, hoy eso lo doy online, ya no, porque ese es otro cambio. Quiero que quede claro Sacau y vamos a ese cambio y de mi parte cierro y abrimos más debate. ¿Qué es el CRE? Lo voy a leer así no nos derivamos. Es el sistema de créditos que calcula en horas el tiempo, la batería baja, el tiempo de formación de un estudiante y suma horas pedagógicas, horas de interacción pedagógicas con horas de trabajo autónomo. Ese es el crédito. Y entonces una materia vale 25 CRE, esos 25 CRE ya no es horas de interacción docente-estudiante, sino es horas de interacción docente-estudiante más trabajo autónomo. O sea, no necesitarías cursar tantas horas con el docente. Cursás menos, con lo cual también va a haber docentes que no van a tener trabajo, materias que no van a desaparecer. Ese es un tema que nadie nos dice nada, no es así, pero bueno. Tampoco hay que tener una visión conservadora, que lo que tenemos es genial y hay que mantenerlo, hay que ver qué problemas tiene, pero esto para mí no resuelve. Entonces, la trayectoria de formación es más de una tendencia más individual, en determinados momentos, según la carrera, el tipo de materia. Y cada crédito, esto es lo que hoy flexibilizó el gobierno de Milei, antes era 30, o sea, los planes tenían que tener 4 horas como techo, y en abril del 25, como eso era mucho quilombo al interior de Argentina, lo que dicen es orientador lo de los 4 años, no lo dejaron como estaba en el proyecto original, que era techo 4 años, ahora es orientador. Pero esta orientación dice que un plan de estudios tiene que tener 240 CRE y 4 años de duración como orientación. Y que las horas de interacción pedagógica se establecerán en un mínimo de 2.100, o sea, bajan. Hoy las licenciaturas tienen 2.600, 2.800 horas de interacción pedagógica. Baja eso para darle lugar al trabajo autónomo del estudiante. Y termino con esto, con la última, así no los canso con información. Lo de la educación a distancia, que me gustaría que se queden con esa información. La educación a distancia es uno de estas resoluciones ministeriales. El cambio que hace es considerar como presencialidad plena a las actividades mediadas por tecnología, a las actividades sincrónicas. Equipara presencialidad plena a actividades sincrónicas. O sea, un Zoom es lo mismo que estar acá. Ese es un cambio. Y ahí establece, las carreras de modalidad presencial pueden tener entre el 30 y el 50 a distancia. A distancia es que las actividades son a distancia, no hay mucha vuelta. Y la educación a distancia se distingue de las carreras presenciales porque más del 50% de sus actividades son a distancia.
Las presenciales entre el 30 y el 50. ¿Me siguen? Claro, o sea, de todo lo que se diría presencial hasta un 30-50% puede ser a distancia. Sí. Digamos, a eso. Pero a su vez hay otro... Plantea un mínimo del 30%. No, entre el 30 y entre el 30 y el 50 a distancia no, porque lo sincrónico es presencialidad plena. Ah, eso cuenta. O sea, entre el 30 y el 50% asincrónico. Asincrónico. O prácticas. Ah, no cuenta como. Aula web, vos solo subir contenido. No, el Zoom es presencialidad plena. Claro. ¿Me siguieron? ¿Quieren que volvamos? Cambia. Es mucha información. Porque hay una parte que vos puedes cruzarla por tus propios medios cuando vos querés, o sea, asincrónico, y eso es, entiendo que es 30-50%. Sí, para una carrera presencial. O sea, primero hay una distinción, ¿qué es una carrera presencial y qué es una carrera a distancia? Vieron que ya hay carreras a distancia, no es nuevo. No. Pues entonces está la primera distinción, qué es una carrera presencial y qué es una distancia. Vamos a hablar de las presenciales, que es las que nos interesan. Las presenciales, tal cual las conocemos, pueden tener entre un 30 y un 50 de actividades consideradas de educación a distancia, que son las asincrónicas. Contenidos, en aulas web, Te cargo los PowerPoint y vos los ves. te cargo y haces trabajo autónomo, hasta un 50. Pero a su vez, el otro cruce que hay que hacer es que presencialidad plena es una actividad sincrónica, estar todos conectados, todos a la misma vez. Entonces, perdón, entonces una carrera tranquilamente podría ser totalmente por Zoom. Sí, porque es presencialidad plena. Aunque dice ahí, a ver, quiero mirar un cachito, la sumatoria de horas dictadas a distancia y las horas presenciales sincrónicas, no puede exceder el 75% de la carga del plan para carreras presenciales. Entonces, la cuenta que yo hago es, en el límite, la presencialidad física, humana, interacción entre nosotros, puede llegar a ser reducida a un 25%. Y esto es importante porque cambia, o sea, fíjense, todo para el estudiante. El que va dirigiendo sus créditos es el estudiante, el que va sabiendo la modalidad es el estudiante, porque pobre estudiante que dura 8 o 9 años sus carreras. Pero lo que está dislocando acá, lo que está quebrando, es el habitar la universidad, el estudiar en grupo, el juntarte en los pasillos, la actividad política, las asambleas, todo eso también, porque si va a quedar, digo, yo lo llevo al límite, porque cuando uno se establece en estas cosas, el límite te está alertando, después uno tiene que dar peleas, ahora ya en cada universidad medio que es esto, no sé, cada carrera es medio, además nos balcanizan, en el sentido que ahora estamos peleando todos, que música sea de una manera y que en otro lado sea de otra, qué sé yo, porque esto está aprobado. No hay una reforma Está aprobado. Que se apruebe en el Congreso, todo más. Ya está aprobado. Entonces este es el otro problema que yo le veo a todo esto, y con esto cierro lo que tenía para proyectar, pero sí hay preguntas para hacernos, ¿no?, de todo esto. Si realmente esto va a lograr tener a los estudiantes resolviendo la duración real y la duración ideal, ¿qué va a pasar entre eso que queda afuera? Porque para la orientación de 4 años quedan cosas afuera. ¿Qué queda afuera? Históricamente queda afuera las materias de fundamentos, son las materias que nos hacen pensar la realidad social. Lo que queda adentro es la materia técnica, lo que me hace pensar el saber experto, lo que voy a hacer. Y nosotros decimos, yo tengo que ubicar lo que voy a hacer en un contexto de sociedad. Entonces, si no voy a tener historia del arte, si no voy a tener historia de las ideas, si no voy a tener filosofía política, o sea, todo ese conjunto de materias que nos hacen pensar, bueno, esto si yo lo estaría charlando con ingenieros me dirían, ¿qué me importa todo eso? Bueno, ¿qué me importa? Bueno, sí, importa porque nosotros... Limitando, qué sé yo, carreras como arquitectura, pienso que si vos podés dar un contenido hiper mega técnico, decir, bueno, sigue siendo arquitecto, dirigís una obra, se acabó la discusión, tienen
gran potencial también de... O trabajo para construir vivienda social. Todas tienen un costado tal cual. que no, a ninguna les queda fuera la idea del pensamiento crítico, ¿no? Pero digo, cuando haya que hacer la poda, primero, y con esto cierro la verdad, nos la venden como que es una adecuación. Listo, che, no, cambiemos el chip, cambiemos las horas que conocemos ahora, hacemos la traducción, ellos tienen armados unos simuladores, pasemos las carreras por el simulador te da el resultado de cuántos cree y achiquemos, entonces te dicen como que es una ganga, como que es hacer una cosa técnica. Esa es la primera cosa de la reforma. Y lo otro, nos dicen que nadie va a quedar afuera, pero no hay mecanismos para que nadie quede afuera. Y lo tercero es la virtualización, desde mi punto de vista más es un debate sindical, achata la planta docente. ¿Por qué? ¿Cómo sé yo cuántos docentes más tengo que contratar? ¿Qué sé yo? Si es lo mismo. Y por otro lado, si el centro estarían los estudiantes, ¿por qué no armamos millones contratamos más docentes en primer año? Porque el 60% de los estudiantes dejan en el segundo cuatrimestre del primer año. ¿Por qué no contratamos más docentes para acompañar los trayectos formativos diversos de los que se viene del secundario, para enseñar o para compartir qué es, cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje, la escritura académica en la universidad, cómo es leer un texto académico, todo eso que sucede y que es medio arreglártela como puedas? ¿Por qué no ponemos una reforma que diga todo ahí, toda esa fuerza para que se quede el que se quiera quedar, pero que tenga condiciones para quedarse? Y lo que decían en la otra charla que estuvimos con Agustín es que CRE, en el caso de ustedes, reconocería saberes que ustedes hicieron en forma privada, aparte, y eso también es una lógica desigual, porque entonces el que no pudo ir a estudiar un instrumento, en ese caso era un instrumento privado o un idioma, son las cosas que uno hace más privadamente, después tienen menos oportunidades aún en esto, ¿no? No sé, dejo por ahí porque me parece que es un montón. No, o sea, de hecho, esto por ahí es un montón de información que no tenemos ningún conocimiento de nada, que no sale en ningún lado, incluso la reforma estatutaria, que parece una discusión más pequeña en algún sentido, también fue muy invisible, ¿no?, la discusión. Torlucci, la rectora de la UNA, que es parte también del CIN, parte de la Cámpora, organizó unas charlas en las diferentes estructuras de la UNA, en horarios muy malos, 2 de la tarde, 4 de la tarde, que te comenté, que obviamente no invita a la discusión ni a pensar, mucho menos pensar si hay alguna ligación con el SACAO, con la nueva estructuración universitaria de la Argentina. O sea, todo esto no hay mucho espacio para discutir. Uno se entera porque algunas organizaciones políticas por ahí subimos un video de algo, una intervención, abrimos el debate en las aulas, pero si no es imposible, incluso nos cuesta a nosotros, que por ahí trabajamos en ese horario, participar de esas instancias, ¿no?, para poder abrir un debate, una otra visión más crítica, lo que sea, ¿no? Y eso, pensaba también que esta discusión también se dio en Europa en su momento, en los 70, cuando fue el Mayo francés, porque hicimos posteriormente en la verano hicimos un curso de Ben Said, que dirige el Mayo francés, y decía, cuando abría la discusión, mencionaban cosas muy parecidas, ¿no?, que había una reforma universitaria que estaba dando en ese momento, que querían atomizar las carreras universitarias, que querían hacer más técnicas, sacarle el contenido más teórico, más crítico, nada de eso. Una discusión que vuelve constantemente, y decía esto, ¿no?, de le sirve mucho a los empresarios que formar técnicos y no gente formada profundamente en su campo, porque tienen que conocer mucho más la situación política, tienen que conocer mucho más la situación nacional y cuestiones que después llegan a un cuestionamiento también del sistema. Entonces no les sirve formarlos hasta el final a los profesionales, digamos, ¿no? Entonces, sino que necesita gente que lleve su ideología de forma mucho más técnica y administrativa, digamos. Y elitizar la universidad, que una parte vaya a los posgrados pequeña y la masa
se forme con esos títulos intermedios, el que llega al licenciado y ahí termina, ¿no? Pensaba en lo que vos decís, che, si peleáramos por más bandas horarias, no tendríamos más compañeros con la posibilidad de hacer las carreras, digo, política, bienestar estudiantil, más bandas horarias, más profesores que acompañen las trayectorias en los primeros años. No es que no hay, que nosotros no sabemos qué habría que hacer, es que nos quieren imponer esta caja, que es una cajita así ordenada, de lógica, como si fuera la solución a lo que no va a ser la solución. Va a fragmentar más al movimiento estudiantil, lo va a elitizar más el que puede. La educación a distancia, ¿con qué medios tecnológicos? No, porque imagínate si no tenés computador, no tenés fiestas con el celular. Como hicimos en pandemia, arreglarte con lo que tenés, pero eso sabemos que lo puede resolver el que lo puede resolver, y el resto, y eso no es un problema fuera del aula. Claro. Los problemas, si no empezamos, van a estar afuera del aula, las condiciones materiales de vida. A mí algo que me llama la atención es que hay muchos estudiantes del profesorado de la UNA que también con la de la UNA, que fue de los 90 con Menem, que agarró un montón de terciarios artísticos en una onda medio unicaba con los terciarios, y los junta a todos y hace la UNA, del IUNA en realidad. Pero esos terciarios era, ¿cómo se llamaban antes? Pueyrredón, Lidiano Pueyrredón, habían como varios. Claro, habían conservatorios, escuelas, y en una especie de unicaba, en los 70 Menem hace Tuki y crea el IUNA. Esos terciarios tenían profesorados, y ese profesorado pasa a ser parte de la UNA también, que es el único que estaría dando hasta el día de hoy lo que es la didáctica y la pedagogía artística de acá. Tal vez en algún terciario se da más como un tallercito aparte que se puede elegir y qué sé yo, pero lo que es investigación y producción del profesorado didáctico artístico está en la UNA. Y bueno, vengo cursando mucho ahí, y algo que me llamó mucho la atención, y es que con todo esto del sacao y que en la UNA se está dando la reforma del estatuto y todo esto, medio como que lo que fue en la materia de currículum, de enfoques del currículum, tuvieron que meter, y esto me di cuenta que las docentes no tienen ni ganas de darlo, un texto que hablaba también de Bolonia y de Turing, creo que es también Turing, algo así el lugar en donde lo hacen, y que empieza a desarrollar el currículum por competencia. Y como desde el 2026 también por ley se está reformando todo el currículum inicial, primario y secundario con una orientación de competencia y capacidad ligada al mercado laboral. Y es muy loco porque en primaria, por ejemplo, los pibes empiezan a tener una orientación que es transversal, que es economía financiera, por ejemplo. Que vos te quedás tipo... Y entonces yo tipo veía todo esto y lo del sacao y decía, es muy loco también porque hasta en los muchos niveles educativos se divide la reforma, pero es una reforma ideológica. Pero completamente ideológica, porque es muy fuerte. De hecho, aparte del currículum, lo que te dice es enseñarle a los pibes, ya desde que tienen 5, 4, 6 años, lo que es el saber estar y el saber ser para ser capaz y competente en la materia en la que estás haciendo. Entonces también hay una visión del cuerpo, de la voz, del posicionamiento de la disciplina, que ya como currículum se empieza a evaluar. O sea, vos como docente tenés que enseñar a un pibe que, no sé bien qué, pero es como se tiene que parar a saludar a la autoridad o cuestiones más nacionales de... ¿Es lo que se llama educación emocional? Capaz que sí. Porque a mí me dijeron que una de las áreas que incluía esa reforma era educación emocional, y a su vez en provincia de Buenos Aires se está discutiendo mucho el achicar, sacar la ESI como perspectiva transversal y que se avance esa perspectiva más que nació acá en Cava. Pero en la legislatura, bueno, sí, o sea, ya desde el año que viene lo tienen que aplicar igual, porque el currículum ya está cambiado. Bueno, y la ley de libertad educativa también está. ¿Sí? Bueno, ahora hay una ley que está impulsando Roca Techín, digamos. Una nueva ley de educación, que sería lo que vendría, es un proyecto, no está aprobado, vendría a querer reponer, sacar la ley federal que tenemos por esa ley. Ahí está la libertad educativa. Esa es un proyecto de, no sé si es Paolo Roca o el hijo, no sé, porque ellos tienen ya en el actual gobierno la Dirección de Educación Técnica, y es
es pensar una ley de educación más general, no de ley de educación superior, sino más de la ley federal, pensar un sistema para la modernización empresarial. Y ahí habla de reponer la idea de la familia, saca la idea del financiamiento público y queda muy ambiguo, bien más moral, todo, y otras cosas. La leí un poquito porque salió estos días el proyecto. Es largo, proyecto largo. Lo buscan y está. ¿Es de universidad o de todo? No, de todo. Ley Federal de Educación. Tiene unas cositas para la universidad. Es independiente de esto. Me hace acordar a algo que pasó, que fue al final del gobierno de Alberto Fernández. Yo me acuerdo esto de los secundarios pedían hacer pasantías, que estaban la idea de regular en McDonald's gratis. Sí, en Rappi. ¿Eso que es la ciudad de Buenos Aires? Sí. Es más la reforma educativa de En acá. las escuelas piloto que se designaban. Sí. Siempre cada es un laboratorio de lo que también luego se amplifica, ¿no? Siento como un poco hace que el Estado tenga un rol subsidiario en vez de que garantice, o sea, es como la lógica donde... Claro, sí, en vez de ser convenio. El Estado supla lo que la familia no puede Sí, es dar. eso. Sería un poco eso. Sí, además una ley de chin, es un delirio. Sí, ya desde No sabía eso que era de. de Nadie lo pidió, pero. El proyecto lo hace el CEO de Techin, una empresa beneficiada por lo que pasó en el área en la dictadura. También, desaparición, persecución al movimiento obrero, asciende toda esa gente. ¿Vos qué opinas? O sea, ¿qué pasa con el tiempo de implementación de esto? Porque se supone que se tiene que implementar el año que viene, yo entiendo. Ellos dicen que esto es para cambios de plan de estudio, por ahora, y que al 1 del 2027 todos los planes de estudios nuevos tienen que ser bajo esta lógica. Después estaban diciendo que por ahí hay tiempo hasta el 29, pero yo lo que vengo viendo es que se está poniendo la pata en el acelerador. No es es para carreras nuevas, no, es para planes de estudio. Si vos querés reformar el plan de estudio, lo tenés que adecuar a eso. Claro, pero si no reformas el plan de estudios, o sea, Por habría que ahora implementarlo por zafás- un tiempo, digamos. Por ahora zafamos un tiempo. Pero no hay plata, no financia. Pero todos quieren cambiar Competir, porque hay plata para esto. Claro, sí. O sea, sería para los que empiezan la carrera nueva. O una reforma. O un estudio distinto. O sea, bueno, nosotros estamos estudiando con un plan de estudio viejo. Sí, nuestros planes de estudio se han reformado hace un par de años. Sí. O sea, Si son querés hacer una vigentes del reforma nueva, lo tenés que 2017, adaptar al 2015. crédito. Claro. Sí o sí. No pasa ninguna reforma que no se adapte al crédito. Por ahora no dicen qué pasaría con quienes no reforman. En un momento va a venir eso. Yo creo que hay que discutir mucho, tener propuestas alternativas para hacer que los problemas tengan otras soluciones y ganar tiempo y que no sea en el marco del gobierno de Milei. Claro. Por lo menos ver que se abre, tampoco que se habría otra alternativa a sociedad, pero qué va a pasar. Ok. Ahí tiene una pregunta. Y ustedes capaz tienen la posibilidad de llegar a artistas, a referentas, gente que haga videitos sobre eso, no sé, armar alguna Sí, yo estaba campaña. pensando cómo sintetizar toda esta información para difundir también. Es un montón de cosas, es un ataque gigante, hay mucho que está en una nube. Claro, vamos viendo, viendo. pero mientras la estructura queda preparadita para... Claro, es un poco eso. Creo que es un cambio que todavía es poco tangible y que pasa un poco de que hasta que no lo ven en los hechos y que aparte hay una, o sea, los estudiantes no reaccionan, cuesta que se reaccione. ¿Cómo lo ven eso ustedes? ¿Por qué? Yo creo que primero hay una responsabilidad política de no difusión, digamos, o de no involucramiento de los estudiantes y de desconocimiento, o sea, de que haya desconocimiento, y una forma de pasarlo de que es
bastante alevosamente, como decir, silenciosa, digamos, ¿no? O sea, como no, esto no se va a implementar, solo se va a implementar así, solo se va a implementar así, solo no sé qué. Entonces para mí hay algo como medio de, sí, te diría como de conservadurismo quizás, como de, bueno, las cosas como están, y que creo que incluso algunas corrientes que se consideran de izquierda incluso pueden caer en una cuestión más de un rechazo conservador a cualquier tipo de adaptación o de cambio. Yo lo que vi, lo que me parece más progresivo, incluso y que creo que es un poco lo que intentás hacer cuando también brindando toda esta información es, y cuando las pones, es decir, como bueno, por la positiva, ¿qué es lo que tenemos que ir a buscar? ¿Qué reformas de los planes de estudio necesitamos? Porque yo creo que nadie está contento hoy con los planes de estudio como son, o con las carreras como son, o el contenido como es. Entonces creo que incluso los estudiantes como lo mejor que podríamos hacer, y que quizás incluso pienso que podría ser más algo que interpele más a los estudiantes, más que el rechazo a algo que todavía no pueden tangibilizar y que ni siquiera se puede saber cómo lo van a aplicar en cada lugar, es por la positiva pensar, digamos, qué tipo de universidad necesitamos y cuál es el programa que hoy los estudiantes y el movimiento estudiantil deberíamos estar persiguiendo. Creo que hay un atisbo de eso, fue un atisbo de eso las masivas apariciones de los estudiantes durante el gobierno de Milei por el tema del presupuesto universitario. Bueno, ahí para mí hay toda una lección que no se terminó de sacar de todo ese proceso, que es que el CIN nos cagó y que el CIN nos iba a cagar, porque había una confianza en que ellos negocien por nosotros. Entonces, incluso aunque ganemos más presupuesto, ese presupuesto se termina aplicando para las cajas, para, bueno, nosotros hoy en la UNA lo vemos con la creación de nuevas áreas, que vos decís como, sí, todo bien, pero mientras tanto cada vez se anotan menos estudiantes en la universidad, cada vez es más expulsiva, cada vez es más elitista. Los profesores siguen ganando lo mismo. Claro, entonces como ¿cómo podría haber, para mí, o cómo podríamos interpelar a por la positiva que hubiera unas ganas de pensar qué hay que cambiar en cada lugar? Bueno, pero ahí con SACAU no, para mí no hay que negociar SACAU. Claro. O sea, SACAU no, pero hay que decir, miremos la carrera, analicemos dónde está el cuello botella. Claro. Miremos esas cosas. No reemplazar la interacción. No entrar en SACAU. Porque el SACAU implica la virtualización, mayor virtualización, el desprecio de la relación estudiante-docente. O sea, hay un montón. Para mí está bien eso. La idea del crédito individual descolectiviza el proceso de formación colectiva. También. Y el proceso de formación es colectivo en el aula, en el debate, aunque haya una parte que no le importa. No, y más por lo menos en nuestra universidad, de las artes, sobre todo, o sea, el conocimiento que se transmite de par a par, de colega a colega o de estudiante a estudiante es muchísimo mayor que otra carrera, digamos. Claro. Sobre todo en el cine, porque no se puede hacer cine. Claro, porque es imposible hacer nosotros. Claro. Que eso es lo que tiene. En la actuación también, lo mismo. Pero para mí también, perdón. No, eso que hay carreras que son más colectivas que otras, claro. Va con el espejo aquí ahora. Ahí. Para mí también hay algo donde yo creo que para intentar interpelar a los estudiantes también hace falta como ir más allá, ¿no? O sea, no sé si esto se va a solucionar por un artículo más, un artículo menos, sino... Porque incluso te dicen eso, te dicen, bueno, pero ¿qué querés? Ya se aprobó. Yo no puedo estar en contra de la ley. Y entonces por eso para mí todos tenemos que ir más allá y decir, no, ¿sabes qué? Queremos volver a discutir incluso la LES. Queremos volver a discutir qué es lo que quedó de eso. Queremos volver a discutir, o sea, queremos ir en contra de lo establecido, no adaptarnos a lo que ya hay. Pero hay que llevar el imaginario mucho más allá y que hoy en día también implica, bueno, pensar en este gobierno de mierda y pensar qué le hace frente a este gobierno de mierda y no solamente tener una política de contingencia hasta que estemos en mejores condiciones para que quizás en algún momento podamos pensar en alguna otra cosa distinta. Como que creo que eso también es algo que se baja mucho y que nos lleva a todos un poco a quedarnos muy en el molde, pero que también cada vez la contradicción está más a flor de piel de que nadie puede seguir viviendo de esta forma. Entonces, sobre eso es lo que creo que hay que apoyarse para decir, bueno, también no podemos seguir estudiando de esta forma tampoco. ¿Cómo tenemos que seguir estudiando? También la pregunta que hacía de por qué el movimiento estudiantil no está, yo lo había pensado porque surge mucho esta discusión en la asamblea nuestra, que vamos a un sector reducido y pregunta, ¿por qué no viene más gente? Bueno, yo creo que ahí, hay responsables concretos en la universidad misma que cuando se mueven las autoridades
autoridades y demás, y convocan y hacen reuniones con los docentes y se arma todo un clima de movimiento, digamos, los estudiantes reaccionan y van, digamos, pero también es algo que es mucho más amplio, ¿no? Que, que si socialmente está todo apagado, porque, no sé, los sindicatos no hacen nada, la CGT duerme la siesta y negocian con el gobierno, migajas, y bueno, mantienen todo quieto, eso es un mecanismo que nos llega a nosotros como estudiantes, obviamente, porque además el movimiento estudiantil siente que a pesar de las movilizaciones y todo, no tiene la fuerza suficiente para enfrentar a Milei, que es un un gobierno que tiene todas las herramientas para cagarnos, digamos. Y en particular en la Universidad de Artes es terrible, o sea, claramente la UNA por sí misma, no importa lo que hagamos, lo que tengamos que hacer, se siente la imposibilidad de solos no podemos ganar, digamos. Entonces, justamente, están todos estos organismos que no dan una mano para la pelea, que no hacen ni un paro ni nada para unificar a los estudiantes con los trabajadores y demás. Eso debilita al movimiento estudiantil, se demoraliza y genera esta situación constante que también, volviendo a lo que mencionaba antes, ya pasaba también en el Mayo francés. El sindicato no reacciona, entonces los estudiantes se desesperan, no saben qué hacer, se desmoraliza, van, vienen, porque obviamente solo el movimiento estudiantil está débil con respecto al gobierno. Entonces, si no hay justamente todo mecanismos que vayan más allá de la universidad, por ejemplo, también nosotros discutimos reducir la jornada laboral, ¿no? Es una discusión que hacemos a nivel nacional. Sí. La gente de izquierda dice reducir la jornada laboral a 6 horas 5 días, que es una discusión que también atañe a los estudiantes, porque si trabajáramos menos y cobráramos mejor, podríamos estudiar más. O sea, no damos tiempo para estudiar. Entonces, no tenemos que hacer toda esta reforma quizás si tuviéramos una jornada laboral reducida. Entonces, no es una discusión que se puede encerrar solamente en la universidad, me parece. Nada de eso. Creo que abarca, y tenemos que pensarlo también de una forma mucho más abarcativa que solamente en la universidad. Tal cual. Pero aún dentro de la universidad, lo que decía la compañera, cuando estábamos después del 23 de abril del 24, con esa marcha multitudinaria, la segunda marcha nos la quitan de la posibilidad de hacerla nosotros, ustedes hicieron tomas y demás, y pasó a que sea una herramienta organizada por los rectores la marcha, que es un poco lo que pasó este año. Siguen siendo masivas, pero muy por arriba se digitan, y no es que nacen Sí, terminan siendo simbólicos. de abajo hacia arriba. Sí, igual también hay una realidad, y es que al menos yo desde el 18 fue, más o menos desde el 18, que no habían así tomas y como el movimiento estudiantil en la calle. En el 24. Claro, entonces fue como desde todo un momento, años que no había eso. O sea, como que a la vez sí, tipo, fue todo medio como canalizado por los rectores y hubo como una cuestión más de ese lado, pero a la vez por abajo dejó como una práctica que estaba medio claro. O sea, esa herramienta no la veníamos teniendo con los compañeros. Claro, entonces fue como una primera experiencia que de repente te deja un montón de compañeros que ya piensan más en una perspectiva de si hay que hacer una toma, ya sabemos que cosas pasan, quiénes son los que vienen acá y se encierran en la facultad y te dicen no puedes hacer una toma sin las autoridades. O sea, ya medio que se destaparon unos y quedaron entrenados unos pares también. Entonces fue como si hubo una onda medio de esta conclusión, pero a la vez un montón de gente que quedó más pilla. ¿Se politizó? Sí, para mí sí. Y hoy en día para mí también hay una situación de agotamiento, también porque fueron 2 años de ajuste, de movilizaciones, de luchas y de ajuste, y hubo como un montón de cosas que, bueno, llamó un fin de año un poco en esta situación, pero que a la vez no creo que eso se traduzca directamente en no luchar, sino que fue más como una experiencia. Entonces yo creo que quedó algo latente por abajo, pero que bueno, justo este fin de año no sé si nos daba para tomar todas las universidades, ¿viste? Pero y también las quedó. responsabilidades de los centros de estudiantes, que en su mayoría son radicales o peronistas, y que cuando el gobierno ataca te dicen no se puede hacer nada, el gobierno está fuerte y la única que nos queda es, en vez de hacer una toma, por ejemplo, que hacer una vigilia o cosas así, digamos. Sí, y también que hay un querer institucionalizar la política estudiantil